Código de ética. El Código de Ética para Contadores Profesionales ha sido preparado por el Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores. La misión de la Federación Internacional de Contadores, IFAC, es el desarrollo y fortalecimiento de la profesión contable a nivel mundial con estándares armonizados, capaces de proporcionar servicios de alta calidad a favor del interés público. Parte A. Aplicación general del código. Sección 100. Introducción y principios fundamentales. Todo profesional debe actuar a favor del interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o entidad. Todo contador debe observar y cumplir los requisitos de este código. Sección 110. Integridad. El principio de integridad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser francos y honestos en todas sus relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad. Sección 120. Objetividad. El principio de objetividad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a no comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. El profesional de la contabilidad puede estar expuesto a situaciones que pudieran afectar a la objetividad. No resulta factible definir y proponer una solución a todas estas situaciones. El profesional de la contabilidad no prestará un servicio profesional si una circunstancia o una relación afectan su imparcialidad o influyen indebidamente en su juicio profesional con respecto a dicho servicio. Sección 130. Competencia profesional y diligencia profesional. Esta impone al contador profesional a mantener sus conocimientos y habilidades al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que labora reciban servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica y la legislación. Asimismo, la utilización de técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. Sección 140. Confidencialidad. Este principio obliga al profesional a abstenerse de divulgar, fuera de la firma u organización para la que labora, información confidencial obtenida como el resultado de sus relaciones profesionales y de negocios sin autorización de una autoridad. Sección 150. Comportamiento profesional. Esta obliga al profesional a cumplir con las leyes y regulaciones relevantes y con ello evitar cualquier acto que desacredite la profesión, puesto que los contadores públicos y auditores deben ser honestos y sinceros y no deben realizar afirmaciones exageradas sobre los servicios que puedan ofrecer. Asimismo, realizar referencias desacreditadoras o comparecientes. One minute I held the key, next the
Parte B. Profesionales de la contabilidad en el ejercicio. Sección 200. Introducción. En esta parte ilustraremos cómo debe aplicarse el marco conceptual contenido en la parte A. Es importante que un contador profesional no se comprometa con ningún negocio, ocupación o actividad que pueda dañar la integridad, objetividad o la buena reputación de su profesión. Algunas de estas amenazas podrían ser de interés personal, autorrevisión, medición, familiaridad e intimidación. Sección 210. Designación del profesional. Antes de aceptar iniciar una relación con un nuevo cliente, un contador profesional en la práctica pública debe considerar si esta aceptación podría crear alguna amenaza al cumplimiento con los principios fundamentales. Amenazas potenciales a la integridad y al comportamiento profesional podrían crearse, por ejemplo, por asuntos cuestionables relacionados con el cliente, propiedades, negocios y actividades. Sección 220. Conflictos de intereses. Un contador profesional en la práctica pública debe tomar las medidas necesarias para identificar las circunstancias que podrían representar un conflicto de intereses. Tales circunstancias podrían dar pie a amenazas al cumplimiento con los principios fundamentales. Por ejemplo, una amenaza a la objetividad podría ser creada cuando un contador profesional en la práctica pública compite directamente con el cliente o un arreglo similar con el mayor competidor del cliente. Una amenaza de objetividad o de confidencialidad podría ser originada cuando un contador profesional en la práctica pública desarrolla servicios para clientes cuyos intereses están en conflicto o para clientes que están en disputas entre ellos. Sección 230. Segundas opiniones. En las situaciones donde un contador profesional en la práctica pública es solicitado para proporcionar una segunda opinión sobre la aplicación de normas o principios de contabilidad, auditoría, presentación u otras normas, se podría dar la amenaza de la competencia profesional debido al cuidado de las circunstancias donde la segunda opinión no esté basada en el mismo conjunto de hechos que estuvieron disponibles para el contador actual o esté basada sobre evidencia inadecuada, por lo que es necesario tomar en cuenta una salvaguarda que podría consistir en incluir el solicitar el permiso del cliente para ponerse en contacto con el contador actual, describiendo las limitaciones alrededor de cualquier opinión en comunicación con el cliente. Y si el cliente no está de acuerdo con que podamos entrevistar al contador actual, deberíamos de pensar acerca de emitir nuestra segunda opinión. Sección 240. Honorarios y otro tipo de remuneraciones. Un contador profesional en la práctica pública podría cotizar sus honorarios como lo estime apropiado. El hecho de que un contador profesional en la práctica pública pueda cotizar sus honorarios menos que otro no es propiamente antiético, derivado que se toma en cuenta el desarrollo y compromiso adquirido. En caso de amenazas, podríamos tomar las siguientes salvaguardas. Hacer que el cliente esté consciente de los términos del compromiso, en particular las bases sobre los cuales son cargados los honorarios y servicios cubiertos, así como la asignación del tiempo apropiado y el personal calificado a la tarea. Sección 250. Marketing de servicios profesionales. Un contador público en la práctica independiente debe ser honesto y franco. No debe hacer afirmaciones exageradas sobre los servicios ofrecidos o estudios que posee o la experiencia que ha obtenido. Tampoco debe hacer denigraciones y comparaciones sin fundamento al trabajo de otro profesional. Así también, al solicitar un nuevo trabajo, no debe de hacerlo mediante anuncios u otras formas publicitarias, ya que afecta el riesgo de interés personal. Sección 260. Regalos e invitaciones. Un cliente puede ofrecerle al contador público en la práctica independiente regalos u obsequios, invitaciones o a un familiar inmediato.
o cercano. Estos no deberán de ser aceptados, ya que pueden influir en la toma de decisiones o para la obtención de información, y correr el riesgo de intimidación a la objetividad por la posibilidad de que estos ofrecimientos se hagan públicos. Sección 270. Custodia, administración de activos del cliente. Esta sección nos habla de que un contador público en la práctica independiente no deberá hacerse cargo de la custodia de los recursos del cliente u otros activos, a menos que se lo permita la ley. El custodiar activos del cliente crea amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. Por ejemplo, hay una amenaza de interés personal al comportamiento profesional y tal vez una amenaza de interés personal a la objetividad. Un contador público en la práctica independiente a quien se confía dinero que pertenece a otros deberá, por lo tanto, mantener separados dichos activos de los activos personales o de la firma, usar dichos activos solo para fin para el que están destinados y, por último, estar siempre listo para rendir cuentas de dichos activos y de cualquier ingreso, dividendos o ganancias generados a cualquier persona con derecho a recibir cuentas. Sección 280. Objetividad de todos los servicios. Esta sección vemos cómo un contador público en la práctica independiente deberá determinar al prestar cualquier servicio profesional si hay amenazas al cumplimiento del principio fundamental de objetividad que resulte de tener intereses o relaciones con el cliente o sus directores o funcionarios. Por ejemplo, puede crearse una amenaza de familiaridad a la objetividad por una relación familiar o personal cercana o de negocios. Un contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de cualquier amenaza y aplicar salvaguardas cuando sea necesario. Para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable, ejemplos de tales salvaguardas incluyen retirarse del equipo de trabajo, procedimientos de supervisión, dar por terminada la relación financiera o de negocios que dan origen a la amenaza, discutir el asunto con los niveles más altos de la administración dentro de la firma, discutir el asunto con los encargados del gobierno corporativo del cliente. Sección 290. Independencia. Encargados de auditoría y revisión. El objetivo de esta sección es ayudar a las firmas y miembros de los equipos de auditoría a aplicar el enfoque del marco conceptual descrito para lograr y mantener la independencia. En el caso de trabajos de auditoría, es requisito que los miembros de los equipos de auditoría, las firmas y las firmas de red deban ser independientes del cliente de auditoría. La independencia comprende independencia mental. Es el estado mental que permite la expresión de una conclusión sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio, permitiendo así a un individuo actuar con integridad y ejercer la objetividad y el escepticismo profesional. Independencia en apariencia. Evitar hechos y circunstancias que sean tan importantes que al ponderar todos los hechos y circunstancias específicas llevarían a un tercero razonable a concluir que se ha comprometido la integridad, objetividad o escepticismo profesional de una firma o de un miembro del equipo de auditoría. Los contadores públicos deberán aplicar el enfoque del marco conceptual para identificar riesgos a la independencia, evaluar la importancia de los riesgos, aplicar salvaguardas y eliminar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable. En el caso de un compromiso de aseguramiento, es a favor del interés público y además es un requerimiento del Código de Ética que los miembros del equipo de aseguramiento, firmas y, cuando sea aplicable, las firmas de red sean independientes del cliente de aseguramiento. Parte C. Profesionales de la contabilidad en la empresa. Sección 300. Introducción. El cumplimiento con los principios fundamentales puede potencialmente verse amenazado por una amplia gama de circunstancias y relaciones. Las amenazas se pueden clasificar
dentro de una o más de las siguientes categorías: A. Intereses personales. B. Autorrevisión. C. Abogar por un cliente. D. Familiaridad. E. Intimidación. Circunstancias que pueden crear amenazas de intereses personales para un contador público y auditor: poseer un interés financiero en o recibir un préstamo o garantía de la organización para la que trabaja, participar en arreglos de compensación por incentivos ofrecidos por la organización para la que trabaja, uso personal inapropiado de activos corporativos, preocupación por la seguridad del empleo, presión comercial de fuera de la organización para la que trabaja. Sección 310. Conflictos potenciales. Un contador público en los sectores públicos y privados puede estar frente a una presión para: A. Actuar en contra de la ley o reglamento. B. Actuar en contra de las técnicas y normas profesionales. C. Facilitar estrategias no éticas o ilegales de administración de las utilidades. D. Mentir a otros o, por otra parte, confundir intencionalmente a otros en particular. Los auditores de la organización para la que trabaja. Los reguladores. E. Emitir o de otro modo estar asociado con un informe financiero o no financiero que presenta de una manera errónea de importancia relativa los hechos, incluyendo estados en conexión con los estados financieros, cumplimientos de impuestos, cumplimiento legal, informe que requieren los reguladores del mercado de valores. Sección 330. Actuación con suficiente especialización. El principio fundamental de la competencia profesional y el cuidado que requiere un contador profesional de negocios al emprender las tareas importantes que tenga o pueda obtener es el entrenamiento específico suficiente o la experiencia en sí. Un contador profesional de negocios no debe engañar a un empleador intencionadamente respecto al nivel de la experiencia poseída, ni un contador profesional de negocios debe dejar de pedir el consejo experto apropiado y la ayuda cuando la requiera. Sección 340. Intereses financieros. Existen diversas circunstancias que pueden crear o afectar los intereses financieros de una auditoría. Por ejemplo, que el auditor posea un interés financiero directo o indirecto en la organización para la que trabaja, y el valor de dichos intereses financieros pudieran afectar directamente por las decisiones que tome el contador público en los sectores público y privado. Sea elegible para un bono sobre utilidades, el valor de ese bono pudiera afectarse directamente por decisiones que tome el contador público en los sectores público y privado. Posea directa o indirectamente opciones, acciones en la organización para la que trabaja, cuyo valor pudiera afectarse por las decisiones que tome el contador público en los sectores público y privado. Posea directamente o indirectamente opciones, acciones en la organización para la que trabaja, que sean o pronto sean elegibles para conversión. Por último, puede calificar para opciones, acciones en la organización para la que trabaja, o para bonos de desempeño si se logran ciertos objetivos. Sección 350. Incentivos. Aceptar ofrecimientos. Los ofrecimientos de incentivos pueden crear amenazas al cumplimiento con los principios fundamentales cuando se ofrece a un contador público en los sectores públicos y privados o a un familiar inmediato o cercano un incentivo. Deberá evaluarse la situación. Se crean amenazas de intereses personales a la objetividad o confidencialidad cuando se ofrece un incentivo en un intento de influir de manera indebida en acciones o decisiones
estimular a una conducta ilegal o deshonesta o obtener información confidencial. Se crean amenazas de intimidación a la objetividad o confidencialidad si este incentivo se acepta y es seguido de amenazas de hacer público el ofrecimiento y dañar la reputación, ya sea del contador público en los sectores públicos y privados o de un familiar inmediato o cercano. Hacer ofrecimientos. Un contador público en los sectores públicos y privados no deberá ofrecer un incentivo para influir de manera impropia en el juicio profesional de un tercero.